Muy buenos días, amigas y amigos de las redes. Bienvenidos a nuestro espacio casero y subversivo al punto y seguimos. Son las 7 en punto de la mañana, la hora que nos reúne a todos los venezolanos, independientemente del lugar del mundo donde nos encontremos. Este es el espacio que hemos diseñado para ustedes, Floralicia Anzola y un servidor, al punto y seguimos, para superar y vencer la censura que nos fue impuesta en Venezuela. El espacio llega a ustedes a nombre de Casa de Cambio Zoom, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Hoy es el 1 de agosto, anoche ya un minuto antes de la medianoche se fue el Mercurio retrógrado, así que para el día de hoy, 1 de agosto, tenemos que a la luna creciente en Leo, que es la luna más auspiciosa de todo el calendario lunar, porque es la luna en la que usted le van a reconocer todos sus méritos, todo lo que usted ha hecho, ideal para buscar el aplauso y el reconocimiento de los demás, y es la luna en la que usted va a reinar. Reina por un día era un programa de televisión de cuando yo era niño, quizá esto sea mejor. En todo caso, luna creciente en Leo, Sol en Leo, cuando nos amanece este jueves 1 de agosto del año 2019. Para el día de hoy tenemos un programa especial. Como les habíamos comentado ayer, estamos rumbo a la ciudad de Buenos Aires, donde esta noche, estaremos en un foro, presentando un foro de Plan País, a propósito del proyecto agroalimentario, porque hay que empezar a pensar en la Venezuela que nos viene después y que nos va a llevar un gran esfuerzo a todos los venezolanos de reconstrucción. Pues bien, para no abandonarles, hemos preparado esta entrevista. En el día de ayer, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos emite una alerta donde nos informan: ¿ha visto usted a este Most Wanted Fugitive? ¿Ha visto usted a este fugitivo de la justicia, de los más buscados? En efecto, es Tarek El Aissami, quien fuera gobernador del estado Aragua, quien fuera ministro de Relaciones Interiores, quien fuera vicepresidente de la República y quien en la actualidad es el ministro de Industrias y Comercio, y se le busca ¿por qué? Por narcotráfico. Le califican de narcotraficante. Su nombre, Tarek Zaidan El Aissami, nacido el 11 de noviembre de 1974 en Venezuela, la última locación donde fue visto, Caracas. Y aquí nos dan pues algunos de sus datos físicos: 6 pies 2 pulgadas de altura, etcétera, etcétera. Con él hay una orden de captura también para su socio, Samar José López Bello, también buscado por narcotráfico internacional y por defraudar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significan estas órdenes prácticamente de captura? Es decir, donde están diciendo usted es un narcotraficante contra Tarek El Aissami. Abordemos el tema con una periodista que ha cubierto este asunto desde hace ya mucho tiempo. Me refiero a la buena amiga Fiorella Perpetuo. Fiorella. Perfecto. La perfecta Fiorella. Fiorella, buenos días. Buenos días, César Miguel y Flor. Un placer estar con ustedes y para conversar por este tema, por supuesto. Fiorella, ¿qué significa esta? ¿Qué implicación tiene una decisión tan gruesa como esta? Sí, sabes que la primera repercusión que hubo en el momento en el cual se hizo público esta información, yo siempre he considerado, bueno, las redes son Norcorea, ¿no? Hablar en Twitter o te aman o te odian, y genera una cantidad de reacciones importantes también dentro de la ciudadanía y sobre todo en Venezuela. Algunas de las reacciones que
que nosotros hemos visto desde el común denominador de los venezolanos es esta suerte de incredulidad, de pensar que no va a pasar nada, que las cosas se están moviendo muy lentas, ¿no? Y de alguna forma, pues, las personas se llenan de esa desesperanza. Los procesos aquí, en este tipo de situaciones y lo que se extiende dentro de las agencias federales en Estados Unidos no son procesos que uno pueda decir se resuelven en días o en meses, son procesos que se resuelven en años. Estamos hablando de que desde 2017 para acá, nosotros hemos visto cómo Estados Unidos y sobre todo el Departamento de Justicia y mucho más la DEA ha encausado una cantidad de individuos venezolanos dentro de esta matriz que sabemos existe en nuestro país, que tiene que ver con el crimen organizado y principalmente ligado al narcotráfico. Uno podría pensar, Tarek El Aissami, narcotráfico, bueno, lo hemos escuchado mucho, principalmente por las implicaciones que ha podido tener o los nexos que ha podido tener él como un gran aliado de Nicolás Maduro, y por allí nos vamos con los hijos de la primera dama del país, ¿verdad? La primera combatiente, que ya lo que tiene es pareciera un gang, ¿no? Tiene ya una banda, porque ya tiene 5 hijos involucrados en casos en crímenes de crimen organizado, ¿no? Pero más allá de eso, se trata de un hombre con lo cual Estados Unidos tiene pruebas imbatibles de narcotráfico y que está involucrado no solamente como un narcotraficante común, sino como un kingpin. Lo que se llama dentro de la lista OFAC un kingpin es el capo de los narcotraficantes, y por lo cual no podría tener, en caso de una captura, que es lo que se está pidiendo ahora, no tendría mayor beneficio, sino solamente lo podríamos comparar, por ejemplo, con el caso de un Chapo Guzmán, sin ningún tipo de beneficio porque no se trata de un actor menor. Ahora, ¿hasta dónde pueden llegar los tentáculos de un Tarek El Aissami? ¿Hasta dónde pudo haber llegado ese dinero que fue lavado dentro de esta alcancía llamada PDVSA y otras instituciones del país y en el exterior? ¿Hasta dónde puede tener este alcance? ¿Hasta dónde pueden llegar los tentáculos de esta red de narcotráfico? Yo creo que es una pregunta que la vamos a estar develando, o vamos a descubrir la magnitud de esta noticia a medida que pasen los meses, a medida que pasen los años. Y no olvidar que con Tarek El Aissami también entró en este cartel de captura Sanmar López Bello, quien era pues dueño de una cantidad de bienes, principalmente en Estados Unidos y otros lugares de Europa, y todos adquiridos, según estas investigaciones que ha adelantado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de redes de narcotráfico penetrado el país. Esa es la magnitud, la verdadera dimensión que tiene esta publicación de estos carteles para capturar a estos 2 individuos ligados al gobierno venezolano. Ahora, Fiorella, hay un detalle interesantísimo. Está de bulto que lo que nos está gobernando es un gang, como bien decía. Si nos detenemos un instante en la señora Cilia Flores, la primera combatiente, resulta que tiene a 2 sobrinos presos por narcotráfico. Y ahora han sido sancionados de manera severa sus 3 hijos y la nuera. Todo esto forma parte de la misma red de corrupción, porque a donde quiero llegar es a lo siguiente. Nicolás Maduro nombra vicepresidente de la República a Tarek El Aissami. Ese es un cargo fundamental. Tú solo vas a nombrar allí a alguien de tu más absoluta confianza. Y así como se dice que Sanmar, que es el testaferro de El Aissami, pues otros han sospechado que Saab, Alex, es el testaferro de Cilia y de Nicolás, en el caso reciente de las últimas sanciones por el tema CLAP. Pero voy más allá. Estas sanciones tan duras en contra de estos señalamientos tan duros en contra de El Aissami y López Bello no terminarán afectando también de manera directa a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Es decir, si están de la misma manera involucrados en el delito, no terminarán señalados igual en una lista de los más buscados. Justamente es un poco el planteamiento que nosotros nos hacemos y que desde nuestra humilde tribuna pues le hacemos la crítica constructiva, por ejemplo, a las agencias federales de Estados Unidos que investigan.
Cuando tú observas el tipo de investigación que ellos llevan, tú tienes a la DEA investigando narcotráfico, es como una especie de dogma, ¿no? Homeland Security pues se encarga de casos que tengan que ver o que afecten la seguridad nacional, pero cuando estas dos agencias manejan información sobre todo de esta red gigantesca de crimen organizado que tenemos en el país, no se percatan de algo que para nosotros los venezolanos, como esa pregunta que tú me estás haciendo, es palpable, y es que todo está conectado. Yo no tengo pruebas, pero yo puedo suponer que si en mi país existe el cartel de los soles y que yo tengo al ámbito militar inserto dentro de la estructura de PDVSA, que tanta corrupción y tantos casos de crimen organizado, y yo no salgo de crimen organizado porque el crimen organizado es algo más que blanqueo de capitales, involucra otras redes criminales. ¿Por qué yo no pensar que, por ejemplo, en esos tanqueros de PDVSA también se trasladan otras cosas? Y todo esto coordinado desde la más alta magistratura del país. Entonces, así como tú lo estás diciendo, pues a mí no me cabe ninguna duda que esto tenga que ver. Fíjate un ejemplo que tú estás poniendo, por ejemplo, con relación a Alex Saab. En el indictment que salió, en la acusación que salió hace un par de días, 3, 4 días, que salió sobre Álvaro Pulido y sobre Alex Saab, te plantean justamente el tema de cómo estas personas se involucraron y han hecho muchísimo dinero producto de la corrupción con las cajas CLAP y comerciando con el hambre de los venezolanos, al igual que Álvaro Pulido. Pero te nombra en ese indictment, hay que leerlo completo, a los chamos. Estos chamos que te nombra allí son precisamente los 3 hijos, los Gaviria Flores, los hijos de Cilia Flores, que como decimos ya llevan 5. Cuando tú te vas y lees el indictment del caso de Moneyfly, donde está involucrado Raúl Gorrín, donde está involucrado y donde capturan por vez primera en ese caso a Matías Krull, cuando arriba al Aeropuerto Internacional de Miami, y que allí están involucrados también como co-conspiradores Raúl Gorrín, que después le abren su caso de forma individual, y también están involucrados los bolichicos. Cuando tú observas ese indictment y lo lees, ves que también se está citando que alias, porque es como una especie de AKA que han adoptado aquí, de los chamos, pidieron a estas personas que están acusadas en ese caso de Moneyfly que les lavara un dinero a través de todo este sistema de bonos y del comercio brutal que hicieron con el control de cambio en Venezuela. Entonces, ¿quiénes son estos chamos? Bueno, estos chamos que son hijos de Cilia Flores, que los vemos involucrados en el caso de Alex Saab, que lo están nombrando, y también vemos a los chamos nombrados porque son ellos. En el caso de Moneyfly, son parte de todas las conexiones que nosotros podemos tener en esto, y principalmente con Samar López Bello, que instauró una cantidad de empresas, por ejemplo, afiliadas al ámbito energético dentro de PDVSA, se hizo con contratos dentro de PDVSA que nos dicen a la clara que todo esto puede estar entrelazado de una manera en la cual Estados Unidos solamente nos va a mostrar aquello que le afecte directamente al país, en el sentido de el dinero de estas empresas o de estas redes de corrupción que haya corrido por el sistema financiero de Estados Unidos. Es allí donde se basa justamente todas estas acusaciones, porque claro, nosotros los venezolanos, ¿cómo lo vemos? Bueno, mira, pero estos tipos aquí son unos ladrones, son unos corruptos, han hecho desastres en el país. A Estados Unidos lo que le interesa pragmáticamente es lo que haya afectado, según la ley de prácticas corruptas en el extranjero, qué ha afectado de todos estos crímenes al país, qué dinero ha circulado por allí, y en esos trabajos conjuntos que se están haciendo en este momento, que me consta, con Suiza, con Brasil, también por el caso Odebrecht, todos estos casos que están involucrados, Banca de Andorra, etcétera, pues entonces están tratando de unir las piezas para después encauzar un indictment o una acusación en Estados Unidos que sea ineludible, que sea indefendible. Por eso se tardan tanto y por eso todos estos individuos están conectados y ellos van poco a poco con esto. Fiorella, para concluir y regresando entonces a el Aizami, está como involucrado en 2 delitos espantosos. Narcotráfico por una parte y por otra parte lo señalan vinculado al terrorismo por Hezbollah. Sí. No te pregunto como si tú fueras una pitonisa, pero ¿qué hay en el futuro de Tarek El Aizami?
Bueno, no sé de qué color será el uniforme que pueda vestir en una facilidad carcelaria en este país. Hay marrones, hay anaranjados, hay azules, ¿no? Eso sí se deja. Pero lo que sí noto es que si bien la situación que están pasando los venezolanos dentro de nuestro país, lo que se está viviendo, esta tragedia horrorosa que nos hace estar presos dentro de nuestro propio país, bueno, es un poco también lo que le va a tocar a Tarek El Aissami. La única manera de que permanezca alejado de la justicia, porque en nuestro país no la hay, es que permanezca justamente dentro de él. Eso es lo que yo creo que le espera. Es importante también recalcar eso, César. No olvidar nunca que dónde está el origen de Tarek El Aissami. Recordemos el famoso movimiento socialista que se dio en la Universidad de Mérida, ¿verdad? Donde todas sus compañeros terminaron ocupando puestos importantes en lo que significaba el control de nuestro sistema de identificación. Eso nunca se debe olvidar. Todos hemos padecido, digamos, la pesadilla de no contar con el derecho humano de una identificación, pero sí numerosos terroristas señalados en distintas investigaciones que fueron favorecidos con el otorgamiento de la identidad venezolana, muchos de ellos del Hezbollah, muchos de ellos incluso alojados en la triple frontera en Sudamérica y que podrían haber sido ayudados de modo político y de esta moda también, y de este modo pues financiero por medio de Venezuela y estas implicaciones que tenemos con Tarek El Aissami, ¿no? Fiorella, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy. Gracias de verdad. A ti, César, un gran abrazo y un gran saludo también para Flor. Gracias. Fiorella Perfetto, periodista de investigación, ha cubierto durante mucho tiempo el asunto, el caso, ya la vieron y escucharon, de Tarek El Aissami, Samar López Bello, en fin. Vamos ahora a otro asunto. Ayer conversábamos con Marino Alvarado de Provea a propósito de la situación de los indígenas Guarao en Pacaraima, Brasil. Y habíamos dicho que las etnias indígenas están pasando severas dificultades, como todos los venezolanos. Pero Hugo Chávez y la revolución se han llenado la boca con los habitantes originarios del continente, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que les han tratado peor que todos los anteriores gobiernos. Y así como los venezolanos migran, pues igual ocurre con los indígenas. Y recién vimos en el The New York Times un trabajo firmado por Nicholas Casey y María Iguarán desde la frontera colombo-venezolana en La Guajira a propósito de la situación de los indios guayú. El drama, el reportaje es patético, es un reportaje muy, muy duro, y vamos ahora a tratar de hacer contacto con María Iguarán. Ya la tenemos. Por ahí se está tratando de contactar a María Iguarán. Entonces conversamos pues con María Iguarán. María, gracias por atender esta invitación al punto y seguimos. ¿Cuándo fueron Nick, Casey y tú allí a La Guajira, en Perijá? Nosotros fuimos el 19 de junio. Estuvimos 3 días de trabajo de campo en la ranchería que se llama Parenstu, ubicada en el kilómetro 4 de Maicao, entre Maicao y Uribia, del departamento La Guajira. A ver, ¿qué fue lo que encontraron allí que les llamó tanto la atención, María? Nosotros encontramos, obviamente, muchas necesidades que hay en La Guajira, pero lo que nos llamó muchísimo la atención es la migración masiva, porque fuimos testigos de ellos, de los guayús venezolanos. Cuando nos referimos a guayús venezolanos, son guayús
que viven o vivían en Venezuela, específicamente en Maracaibo, en Perijá, en Paraguachón, en Guarero, específicamente en el territorio del estado Zulia. Estas personas son guayús con cédula de identidad venezolana, no tienen cédula de identidad colombiana y emigran del estado Zulia, donde hay muchísimos apagones, donde hay muchísimas crisis alimentarias y crisis económica a causa del gobierno de Maduro. Y lo que nos llama la atención es por qué emigrar a un sitio, a un lugar donde no hay luz, donde no hay agua, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación y no hay garantías de trabajo y no hay ningún tipo de alimentos. Eso fue lo que nos llamó la atención. En otras palabras, ¿por qué sales de un infierno para otro infierno? Exacto, porque acudes a un lugar que está mucho peor de donde vienes. ¿Y cuál fue la respuesta? A buscar eso. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron a ese interrogante? Bueno, la respuesta que obtuvimos de varias madres guayú venezolanas que entrevistamos es un poco de comida. Tan sencillo como un poco de comida. Sí. Ahora, fíjate, María, hay algo interesante. La etnia guayú se ha movido en esa región sin importarle la frontera, ¿verdad? Durante muchísimos años, los guayú colombianos trataban de venir al lado, a la Guajira venezolana. Ahora ocurre exactamente al revés. Pero para los guayú no hay frontera real, porque eso es territorio guayú. Sin embargo, ahora son los guayú los que están apelando a la frontera política, los guayú colombianos, porque me llama mucho la atención que en el reportaje ustedes hacen ver cómo empieza a darse una cierta rivalidad entre el guayú colombiano y el venezolano. ¿Podrías comentar un poco eso, por favor? Sí, nosotros consultamos a la Junta Mayor de Palabreros de La Guajira, que es y consultamos a las autoridades que son líderes de las comunidades, en este caso la ranchería Parenstu, y fuimos también a una invasión. ¿Y cuáles son las rivalidades que empiezan? Porque estos guayús que están llegando específicamente a Maicao, a rancherías o a tierras ancestrales que no son ningún refugio de ninguna organización, son muy alejadas, están llegando así que étnicamente no les perteneces. Yo soy, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo soy del clan Epieyu y en la ranchería Parenstu es del clan Epineyu. ¿Qué está sucediendo? Que están llegando guayús de clanes distintos, están llegando Usayú, o sea, de diferentes clanes están llegando y ellos dicen, yo soy guayú, pertenezco a este lugar, pero la autoridad dice, tú no eres mi sangre, indígena, pero estas no son tus tierras. O sea, hay un problema con la ocupación de tierras, que es problema de que y muchos de estos guayús, ¿por qué llegan a estas rancherías? Porque están cerca de la carretera y en busca de esos alimentos, de alguna forma, bien sea vendiendo, tejiendo. Ahora, esas son las actividades que realizan. Cuando hablas por un poco de comida, me impresionó mucho una frase en el reportaje. Ahora hay niños desnutridos, guayús, de Colombia y de Venezuela. Antes eran solo los venezolanos. ¿Por qué? Ahora estos guayús se están sumando al problema de desnutrición grave, que no es algo que está oculto, es una realidad que en La Guajira cada día muere al menos un niño en alguna ranchería por hambre. Ahora los guayús venezolanos, los niños venezolanos, porque estos también llegan con partida de nacimiento venezolana. Uh-huh. Estos niños no tienen acceso a lo que aquí llaman hogares comunitarios, UCA le dicen, que son del Instituto de Bienestar Familiar, y para que un niño guayú tenga acceso a eso debe presentar el registro civil colombiano. Pero si tienes un registro civil venezolano no puedes tener acceso a esa alimentación.
Y en esta ranchería que está muy alejadas de la ciudad, digamos de Maicao, de Riohacha o de Uribia, empiezan esos problemas. ¿Y por qué llegan ahí? Sus padres dicen en busca de algo de comer, sí, algo como alimentarse o buscar algún tipo de ayuda, bien sea familiar o pedir, pero es difícil. O sea, ellos se dedican, nosotros entrevistamos a Carla, que ella es una venezolana guayú que tiene 20 años, un caso que nos impactó muchísimo porque su hija debe pesar 18 kilos y está pesando solo 7 kilos. Ay. A ver, María, ya para concluir, sí, ¿tiene solución a este problema? Y si la tiene, ¿cuál es? La solución del problema, sí, inmediata, es que el Instituto de Bienestar Colombiano, Bienestar Familiar, acepte a estos niños en estos hogares de acogida comunitarios que hay dentro de las comunidades. Y la otra solución sería a que ellos tengan acceso a salud para que puedan ser vistos por nutricionistas. Eso sería una manera muy rápida. Y la ONU, fuimos a un campamento de la ONU, intenta hacerlo, pero no tienen todos los recursos, apenas tienen para alimentar a 2.000 personas diarias, entre niños, y ellos alimentan a niños y ancianos. O sea, ellos tampoco tienen todos los recursos y tampoco estos guayú, como están muy alejados de esos campos de refugio, no les queda fácil llegar, porque a veces uno tiene que ir por carretera, tarda máximo 1 hora en carro para llegar a una ranchería. Imagínate a pie. Imagínate. María, muchas gracias pues por concedernos estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. María Iguarán trabaja conjuntamente con Nicholas Casey, corresponsal del The New York Times, para los estados andinos, y firmó el reportaje que tanto nos impactó, publicado sobre los problemas de la etnia guayú en la frontera colombo-venezolana. Y bien, así hemos llegado entonces al final de este programa especial por el día de hoy. Mañana les tendremos otra entrevista con Carla Angola. Mañana vamos a conversar con Carla. Y recuerden, la cita es para las 7 en punto de la mañana, acá en nuestra solución casera y subversiva, Al Punto y Seguimos, con Flor Alicia Anzola y un servidor. Recuerden que Al Punto y Seguimos ha llegado a ustedes a nombre de Zoom, Casa de Cambio, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos entonces el mejor día posible.